Hola familia, bienvenidos. Hoy tendremos una historia sobre ánimas del purgatorio. Pero antes queremos agradecerles el apoyo que nos han brindado. Ya casi llegamos a nuestra primera meta de 100 suscriptores. Los invitamos también a que nos sigan en nuestra página de Facebook, estamos como Camino Misterioso. Si tienes alguna historia y quieres compartirla con nosotros, mándala al correo otrorelatos02@gmail.com. Ya saben, pónganse cómodos, tomen una taza de café. ¿Listos? Que están a punto de entrar a un camino misterioso. Camino misterioso. Ánimas de purgatorio, de historia de terror. Autor Mario Franco Corrales. Lengua de brujo. Relato basado en experiencias de un topógrafo en el proyecto de la presa de la Yesca. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo, cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo, por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Más aún, creo que es necesario ponerlos antes en contexto, con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía, en ese entonces se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México. Y esa vez me habían dicho que saliera de viaje al poblado de Ostotipaquillo en Jalisco. Más aún, cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me pareció una mala idea, al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré de que varios compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel lugar, pero no una como la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual en su momento me pareció exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizá más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días, cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a la casa, antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa, pero la noche que comprendió la razón del por qué se metía, no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche, mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en la casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y a la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una vela, las que tenía cerca de ella, la encendió, se dirigió a la sala. Ya pasaba de la medianoche o quizá era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mientras que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal, pero aquí se escuchaban como si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en la mesa y se acercó a la ventana de la sala para asomarse. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ser, pues se movían al igual que una persona anciana. No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos, alumbrado por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Era su abuela, quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso y en cuanto miró hacia la ventana, se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente aquel bulto. Solo se le distinguía un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecía verlas a ellas. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos, aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo la cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar la luz, por ello habían apagado la veladora. Además,
Nunca sabían en qué fechas exactas se realizaba esta procesión o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más ánimas. Siendo honestos, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia, no le pasé a creer mucho. Conocí en vida a sus abuelos y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya fue contado por mi esposa. A pesar de las advertencias de parte de mi esposa, no logré cambiar mi comisión a otro punto. Y en cierto modo, a mí tampoco me preocupó ese cambio correspondiente. El trabajo consistía en hacer estudios topográficos para una futura presa que se tenía planeado construir allí. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y monte. Dormiríamos en casas de acampar, y con solo la luz de la luna y la fogata que hacíamos, era la cobija que usábamos por la noche. Y en toda nuestra estancia en ese lugar, no tuvimos ninguna señal de algo anormal. Pero llegando el último día de trabajo, todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos. Ya era tarde, y por regla general, si alguien quería ir al baño, tenía que ir acompañado, para que uno vigilara por si se acercaba algún animal para asustarlo, distraerlo, o en el peor de los casos, decirle al otro que se apresure, porque podía ser un animal más grande. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros, y mientras él hacía sus necesidades, yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte. Fue cuando pude observar, a no muy lejos de donde nos encontrábamos, una serie de luces que titilaban. Estas parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era lo que provocaba aquello, pero la luz de la lámpara no alcanzaba. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba, y le pregunté si tenía alguna idea de lo que había allá a lo lejos. No supo decirme de qué se trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás compañeros. Pero conforme nos acercábamos, nos dimos cuenta de que más de esas luces ya se encontraban a tan solo unos metros de nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecía ser dos canicas brillantes que figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro. Parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucharse a nuestro alrededor, y aquellas sombras se pararon firmemente. Pareciera que nos estaban observando. No sé qué pasó por la mente de mi compañero, que les aventó una piedra, y al ver que ésta los atravesaba, salió corriendo, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué pasó, que hasta mis piernas estaban temblando de miedo. Aquellas sombras iniciaron su andar acercándose ante mí, y un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que eso me ayudó para volver a sentir mis piernas y echarme a correr. Llegué a presentir que yo las estaba trayendo hacia mí, pues no se fueron detrás de mi compañero, solo me seguían a mí. Aún así, traté de alcanzar a mi compañero, pero lo perdí de vista. Mientras tanto, corrí hacia nuestro campamento, miraba sobre mi hombro para ver dónde venían aquellas sombras. De forma maníaca, comencé a gritar el nombre de mis compañeros y a pedirles que encendieran las linternas y los faros del carro. Pude distinguir la fogata, la cual se encontraba justo a unos metros, y al llegar me percaté que no había ninguno de mis compañeros alrededor de ella. Me encontraba completamente solo. A donde sea que volteara, no veía nada. Apuntaba la linterna hacia aquellos bultos y ya se estaban acercando. Grité a mis compañeros, les pedí socorro, pero ninguno me respondió. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue meterme a la casa de acampar y mantenerme allí, hasta que alguien viniera a ayudar. Y al abrir la puerta, me di cuenta que todos mis demás compañeros ya estaban allí dentro, y guardando silencio, incluyendo mi compañero que les había arrojado una piedra. No supe de qué manera sentirme, si aliviado de verlos o molesto porque no me contestaron, pero sí sabía que no era el momento para estar pensando en ello. ¿Qué son esas cosas?, me preguntaron alterados, pero yo estaba igual que ellos, no sabía qué decirles. Por fuera de la casa de acampar, se escuchaba que algo se acercaba. Solo a unos cuantos metros estaban de con nosotros. Sonaba igual que si se arrastraran para llegar a donde estábamos. Fue en ese instante que recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas buscan una luz, y yo torpemente
Les había apuntado a ellas desde el principio. Me di cuenta que la fogata estaba prendida, así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo, e inclusive la fogata, para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan, así que en cuestión de segundos salimos, vaciamos las cubetas y garrafones con agua que teníamos para lavarnos las manos, y apagamos las linternas, quedando completamente a oscuras. Inmediatamente, nos metimos de nueva cuenta a la casa de acampar y nos quedamos en silencio. Miré a los demás y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé el dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba que la hojarasca se movía a través de la delgada tela de la casa de acampar. Pude distinguir a aquellos bultos acercarse. Con sus ojos brillantes buscaban indicios de luz que quizás antes habían notado, y al no tener éxito, se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos, quizá un par de horas pasaron, y nadie hacía nada o decía algo. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro yo sabía que todo pasaría, y cuando por fin el viento se volvió a escuchar, fue para nosotros tranquilidad. Les conté la historia de mi esposa que me había contado. Esperé que de algún modo decirles que se trataban de ánimas en busca de luz. Siendo honesto, esperaba que varios de ellos me tacharan de loco, pero no recibí ninguna queja o desacuerdo alguno, pues todos habíamos pasado por lo mismo y no había duda de lo que habíamos vivido esa noche. Seré directo. Si ante todo lo que me pasó, aquellas ánimas me hubieran alcanzado, no sé, y no tengo ni idea si lo estuviera contando ahora. Lo que sí me queda claro y seguro es que aquellas historias por las que un pueblo ha crecido tienen su grado de veracidad, y por más fantasiosa que sea, no se debe dudar sobre ellas.